Hola, te saludamos desde la red Buen Gobierno. Somos una organización que se rige bajo los principios de la democracia y el nacionalismo. Trabajamos en cooperación con instituciones a nivel mundial, contribuyendo con mecanismos y herramientas para guiar el buen gobierno. Promovemos la investigación y el intercambio de experiencias exitosas. Cooperamos con asistencia técnica hacia la sociedad civil, los partidos políticos, las instituciones públicas y privadas por medio de alianzas con fines comunes. Trabajamos para forjar un buen gobierno, para que las administraciones generen planificación, estrategia, eficacia, eficiencia, equidad, inclusión, participación ciudadana, con honestidad y austeridad en el Estado. Con políticas que generen confianza y satisfacción de la ciudadanía, que tengan capacidad de negociación política, usando herramientas claras y transparentes para la ejecución de programas de gobierno, de manera ágil, simple, técnica y profesional. Un buen gobierno tiene la capacidad de invertir eficientemente los recursos, genera el cambio positivo, respeto por la legalidad y el medio ambiente. Desarrolla la digitalización y la innovación, para que los gobiernos actúen con visión hacia el futuro y generen responsabilidades compartidas con los ciudadanos. Desarrollamos investigaciones, cursos y capacitaciones para el aprendizaje de nuevas herramientas, para mejorar el desarrollo de las funciones del buen gobierno. Síguenos en nuestra página web y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro canal del YouTube. Hola, te saludamos desde la red Buen Gobierno. Somos una organización que se rige bajo los principios de la democracia y el nacionalismo. Trabajamos en cooperación con instituciones a nivel mundial, contribuyendo con mecanismos y herramientas para guiar el buen gobierno. Promovemos la investigación y el intercambio de experiencias exitosas. Cooperamos con asistencia técnica hacia la sociedad civil, los partidos políticos, las instituciones públicas y privadas por medio de alianzas con fines comunes. Trabajamos para forjar un buen gobierno, para que las administraciones generen planificación, estrategia, eficacia, eficiencia, ciencia, equidad, inclusión, participación ciudadana, con honestidad y austeridad en el Estado. Con políticas que generen confianza y satisfacción de la ciudadanía, que tengan capacidad de negociación política, usando herramientas claras y transparentes para la ejecución de programas de gobierno, de manera ágil, simple, técnica y profesional. Un buen gobierno tiene la capacidad de invertir eficientemente los recursos, genera el cambio positivo, respeto por la legalidad y el medio ambiente. Desarrolla la digitalización y la innovación, para que los gobiernos actúen con visión hacia el futuro y generen responsabilidades compartidas con los ciudadanos. Desarrollamos investigaciones, cursos y capacitaciones para el aprendizaje de nuevas herramientas, para mejorar el desarrollo de las funciones del buen gobierno. Síguenos en nuestra página web y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro canal del YouTube. Hola, te saludamos desde la red Buen Gobierno. Somos una organización que se rige bajo los principios de la democracia y el nacionalismo. Trabajamos en cooperación con instituciones a nivel mundial, contribuyendo con mecanismos y herramientas para guiar el buen gobierno. Promovemos la investigación y el intercambio de experiencias exitosas. Cooperamos con asistencia técnica hacia la sociedad civil, los partidos políticos, las instituciones públicas y privadas por medio de alianzas con fines comunes. Trabajamos para forjar un buen gobierno, para que las administraciones generen planificación, estrategia, eficacia, eficiencia, equidad, inclusión, participación ciudadana, con honestidad y austeridad en el Estado. Con políticas que generen confianza y satisfacción de la ciudadanía, que tengan capacidad de negociación política, usando herramientas claras y transparentes para la ejecución de programas de gobierno, de manera ágil, simple, técnica y profesional. Un buen gobierno tiene la capacidad de invertir eficientemente los recursos, genera el cambio positivo, respeto por la legalidad y el medio ambiente. Desarrolla la digitalización y la innovación, para que los gobiernos actúen con visión hacia el futuro y generen responsabilidades compartidas con los ciudadanos.
Desarrollamos investigaciones, cursos y capacitaciones para el aprendizaje de nuevas herramientas para mejorar el desarrollo de las funciones del buen gobierno. Síguenos en nuestra página web y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro canal del YouTube. Hola, te saludamos desde la red Buen Gobierno. Somos una organización que se rige bajo los principios de la democracia y el nacionalismo. Trabajamos en cooperación con instituciones a nivel mundial, contribuyendo con mecanismos y herramientas para guiar el buen gobierno. Promovemos la investigación y el intercambio de experiencias exitosas. Cooperamos con asistencia técnica hacia la sociedad civil, los partidos políticos, las instituciones públicas y privadas por medio de alianzas con fines comunes. Trabajamos para forjar un buen gobierno, para que las administraciones generen planificación, estrategia, eficacia, eficiencia, equidad, inclusión, participación ciudadana, con honestidad y austeridad en el Estado. Con políticas que generen confianza y satisfacción de la ciudadanía, que tengan capacidad de negociación política, usando herramientas claras y transparentes para la ejecución de programas de gobierno, de manera ágil, simple, técnica y profesional. Un buen gobierno tiene la capacidad de invertir eficientemente los recursos, genera el cambio positivo, respeto por la legalidad y el medio ambiente. Desarrolla la digitalización y la innovación, para que los gobiernos actúen con visión hacia el futuro y generen responsabilidades compartidas con los ciudadanos. Desarrollamos investigaciones, cursos y capacitaciones para el aprendizaje de nuevas herramientas para mejorar el desarrollo de las funciones del buen gobierno. Síguenos en nuestra página web y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro canal del YouTube. Hola, te saludamos desde la red. Adelante, Mesías. Buenas noches a todos. Es un honor estar acá en esta importante reunión en la que hoy vamos a contar con la participación de un brillante profesional con una larga trayectoria en el sector público y privado y también en la academia, como es Luis Alberto Arias Minaya, quien hoy nos va a disertar sobre temas muy importantes como el crecimiento y desarrollo y el capítulo económico de la Constitución de la República, toda vez que hoy existen muchas preocupaciones, versiones, y es importante que lo conozcamos a profundidad para de esa manera colaborar con el debate nacional. Sin más preámbulo, damos la bienvenida y le cedo la palabra a Luis Alberto Arias, no sin antes agradecerle por su participación y así también a todos aquellos que hoy esta noche están conectados y nos están viendo y gracias por su generosidad. Adelante, Luis Alberto Arias. Muchas gracias, Mesías. Buenas noches. Es un placer estar esta noche con ustedes. Gracias por la invitación, Mesías. En efecto, eh, el tema que vamos a desarrollar esta noche es un tema de suma importancia porque a raíz de la reciente elección de primera vuelta y de cara a la segunda vuelta electoral, ha surgido un debate entre el crecimiento económico y el desarrollo humano, ¿no? Es un debate que tiene varias aristas. Algunos plantean que es primero, que es después. Otros plantean que lo más importante es el desarrollo humano. Otros plantean que el crecimiento lleva por sí solo al desarrollo. Entonces yo he querido plantear esta conversación esta noche eh, hablando de la relación que hay entre crecimiento económico y desarrollo humano, y en este contexto, en el marco de esta relación, ¿cuál es el rol que juega el capítulo económico de la Constitución Política del Perú, la última, la dada en 1993? Entonces quiero empezar señalando que efectivamente hay un debate en estas semanas y
hay dos visiones, ¿no? Una visión que plantea que el crecimiento económico es necesario y suficiente para el bienestar de la población. Esta y otra visión que plantea que el crecimiento económico es necesario, sí, pero no es suficiente, que lo más importante es alcanzar el desarrollo humano. Entonces yo voy a desarrollar esta noche las dos versiones. La primera versión, que es una versión, podríamos llamarle la versión del camino automático, ¿no? Es que el crecimiento lleva automáticamente, y tal vez de manera rápida, ahí hay un debate, pero nos conduce, aquí está la idea central, esta visión señala que el crecimiento nos conduce automáticamente al desarrollo humano. Esta visión, expresada por varios economistas importantes, nacionales y extranjeros, desarrollada en varios artículos de la academia, pone énfasis en que es el crecimiento económico el que genera empleo, es el crecimiento económico el que genera ingresos, es el crecimiento económico el que genera aumentos de la recaudación para el Estado. Y esta generación de empleo, de ingresos, por el lado principalmente del sector privado, y este aumento de la recaudación pública permite además al Estado eh, mejorar su gasto en educación, mejorar su gasto en salud, mejorar su gasto en infraestructura y mejorar su gasto en programas sociales en general. De manera que la única vía para alcanzar el crecimiento, perdón, el desarrollo es el crecimiento. Esta visión es evidentemente bastante atractiva, bastante sencilla de entender además, ¿no? Y es una visión que está basada en modelos macroeconómicos simples. Los economistas aprendemos desde que llevamos un primer curso de macroeconomía que un mayor crecimiento del PBI genera mayores ingresos y esos mayores ingresos generan más consumo, más ahorro, más recaudación de impuestos. Entonces, esta visión está bastante acentuada en la academia, sobre todo por los macroeconomistas. ¿Cómo esta visión aterriza en la evidencia? Voy a compartirles dos o tres gráficos para mostrar cómo esta visión, que es muy potente, no podemos negar que es muy potente, aterriza en la evidencia, ¿no? Voy a compartir algunos gráficos. Este primer gráfico muestra en el eje vertical el índice de desarrollo humano que elabora la ONU de una muestra importante de países y muestra en el eje horizontal el PBI per cápita de esos mismos países. Y lo que se encuentra, dado que digamos, todos estos puntos caen como en una curva con pendiente hacia arriba, esto muestra que existe una relación positiva entre crecimiento en el eje inferior, PBI per cápita de los países, y el índice de desarrollo. Esta gráfica muestra de manera contundente que los países que tienen mayor PBI per cápita son a su vez países que tienen un alto grado de desarrollo humano.
Esta gráfica muestra también que países con bajo PBI per cápita tienen a su vez un bajo índice de desarrollo humano. A partir de esta gráfica, hay diversos estudios que enfatizan de que no hay país que tenga un alto índice de desarrollo humano que a su vez no tenga un alto PBI per cápita. Y la idea contraria también es importante. Países con bajo índice de desarrollo humano, por lo general, tienen un bajo PBI per cápita, ¿no? Entonces, lo que muestra esta gráfica es una alta correlación entre estos dos conceptos y esto refuerza la visión automática que estamos desarrollando. Debo añadir acá como primera crítica que para nosotros los economistas y en general para los científicos en general, una fuerte correlación no necesariamente indica un principio de causalidad, como lo vamos a ver más adelante. O sea, es verdad, hay una correlación entre el crecimiento económico y el desarrollo, pero esta gráfica por sí sola no nos demuestra que exista causalidad, que el crecimiento traiga automáticamente el desarrollo. En la siguiente gráfica aterrizamos en datos del Perú, ya para empezar a introducir el tema de las constituciones, ¿no? De la Constitución del 79 y de la Constitución del 73, ¿no? En esta data se muestra que durante el periodo de vigencia de la Constitución del 79, hablando de crecimiento, el crecimiento fue de solo 0,3% en promedio por año. En cambio, durante la vigencia de la Constitución del 93, ahí hay un error, debe decir 1993, el crecimiento fue de 4,3% al año, un crecimiento bastante mayor. Es verdad que si desagregamos el crecimiento económico durante la Constitución del 93, hay un error, digo, ¿no? El periodo del 93 al 2013 fue un periodo en donde el crecimiento fue de 6%, pero este crecimiento se ha desacelerado en los últimos años. Lo mismo con la inflación. Durante la Constitución del 79 tuvimos una hiperinflación, ahí está el promedio por año. A partir de la vigencia de la Constitución del 93, la inflación se redujo a 3%. Otro indicador importante, ¿no? El índice de desarrollo humano, ¿no? Fuente ONU, ha crecido sostenidamente desde 1990. Entonces, cuando uno mira el índice de desarrollo humano, uno no puede decir a priori que la Constitución del 93 es mejor o peor que la Constitución del 79, porque los datos de la ONU muestran que el índice de desarrollo humano ha crecido sostenidamente. Una tercera gráfica nos muestra cómo le ha ido a la pobreza. En el caso de la pobreza, sí podemos afirmar a partir de estas cifras que la pobreza empieza a caer de manera significativa recién a partir del año 2003, cuando ya estaba en vigencia la Constitución del 93. Un contraargumento a lo que muestra este gráfico es que es precisamente a partir del año 2003 en que hubo un boom de minerales importante en el Perú, lo que fue un factor importante para que el crecimiento económico y en consecuencia la pobreza monetaria disminuyeran de manera significativa. En los últimos años, por el contrario, el decrecimiento de la pobreza como muestra la gráfica, se ha desacelerado. Incluso durante la pandemia la pobreza creció y a partir de allí la pobreza no se ha reducido de manera significativa, ¿no? Y finalmente, un último cuadro, en este caso, que tiene que ver con la desigualdad, muestra que la desigualdad hasta el año 2003 no se redujo significativamente. Es recién a partir del 2003-2004 que la desigualdad empieza a reducirse medida por el coeficiente de Gini. Unos problemas que por supuesto tiene el coeficiente de Gini. Entonces, lo que podemos afirmar a partir de estas cifras
respecto al crecimiento económico es que sí es verdad que durante la vigencia de la Constitución de 1993 se muestran mejores cifras macroeconómicas en lo que se respecta al crecimiento económico, en lo que respecta a la inflación, pero no hay indicaciones claras que el desarrollo haya mejorado significativamente con una u otra constitución. Ha mejorado con ambas. Los indicadores de desarrollo en el Perú han mejorado, aunque lentamente, y tampoco podemos obtener conclusiones claras respecto a la pobreza y respecto a la desigualdad. Ah, Vamos a pasar a la segunda visión de relación entre crecimiento y desarrollo. Y en esta segunda visión se basa en el siguiente postulado. Es verdad que el crecimiento económico es muy importante, pero hay una relación, esto es bien, ojo, una relación de doble vía, de doble dirección entre crecimiento económico y desarrollo humano. O sea, hay una doble relación de causalidad. ¿Qué significa esto? Que por un lado, un mayor crecimiento es altamente probable que cree las condiciones para un mayor desarrollo humano y asimismo, y esto es lo que omiten los defensores de la primera visión de la automática, asimismo, un mejor índice de desarrollo humano genera las condiciones para un mayor crecimiento económico. O sea, son dos variables que se retroalimentan entre sí. Y esto nos lleva a decir que tanto el crecimiento económico como el desarrollo humano son importantes porque ambos se retroalimentan. ¿Cuáles son esas vías de retroalimentación? La primera vía, la que va del crecimiento al desarrollo, es la que acabo de explicar. Un mayor crecimiento trae más ingresos, trae más empleo, trae más ingresos, trae mayor recaudación al fisco, es lo que sostienen los economistas liberales, y esa mayor recaudación del fisco y esos mayores ingresos permiten a la población tener mejores servicios, mejor acceso a educación, mejor acceso a salud, mejor un acceso, en el caso de los más pobres, a las transferencias monetarias del gobierno, ¿no? Entonces, el crecimiento permite que ante buenas políticas públicas se logre el desarrollo humano. El crecimiento per se no es suficiente, sino que el crecimiento más buenas políticas públicas logren mejoras en las condiciones de desarrollo humano. La relación opuesta. La relación opuesta es bien microeconómica y bien simple, es igualmente simple que como la versión macro. La versión microeconómica, para explicar cómo el desarrollo humano influye en el crecimiento económico, se basa en lo que los economistas llamamos una función de producción sencilla. La producción depende de dos factores importantes, en verdad de tres, voy a poner el énfasis en dos. La producción depende de dos factores importantes. La población en cualquier fábrica, en cualquier empresa y a nivel macro depende de dos factores importantes. Depende del factor producción capital y depende del factor producción trabajo, mano de obra. Cuanto mejor sea la productividad del capital y cuanto más elevada sea la productividad del trabajo, mayores serán los niveles de producción. En consecuencia, cuanto más productivo sea el capital y cuanto más productiva sea la mano de obra, el crecimiento económico será mayor. O sea, esta relación microeconómica se extiende a la macro, ¿no? Entonces, alta productividad del capital y alta productividad de la mano de obra aseguran mayores tasas de crecimiento para la economía.
¿Cómo se logran altas productividades del capital? Bueno, con atracción de inversión privada de calidad, pública y privada, en verdad. ¿Cómo se logra altas productividades del trabajo? Bueno, con mano de obra calificada, con mano de obra bien educada, con mano de obra sana, ¿no? Bien nutrida, ¿no? Entonces es importante que esa mano de obra tenga altos niveles de educación y buenos estándares de salud para generar un mayor crecimiento económico. Entonces, ¿en qué falla? Vamos a llamarle la versión automática neoliberal. Falla en dos aspectos en esta relación crecimiento-desarrollo. Falla en el aspecto de que el crecimiento automáticamente nunca va a producir desarrollo, ¿no? ¿No? Se requiere que ese crecimiento venga acompañado de buenas políticas públicas, se requiere, por lo tanto, que venga acompañado de un Estado que funcione bien, por un lado. Y falla, en segundo lugar, al omitir, desconocer esta relación inversa, que mayor desarrollo humano en determinadas condiciones que vamos a ver en un momento, van a generar también un mayor crecimiento económico. Entonces, esta visión es mucho más integral, mucho más completa y hace la doble relación y establece las condiciones para que esa doble relación funcione. Esas condiciones las vamos a ver con mayor claridad en el siguiente gráfico. Volvemos a la presentación. Este gráfico es la relación de doble vía entre el crecimiento económico y el desarrollo humano. Ahí está. En el lado izquierdo del gráfico están las condiciones para que el crecimiento se convierta en desarrollo humano. Condición 1, calidad del gasto social. Condición 2, buenas políticas públicas. Condición 3, en instituciones eficaces y transparentes, sin corrupción. Condición 4, acceso y calidad en educación, salud e infraestructura. Y la última condición, una reducción de la desigualdad y una mejora de la inclusión de todo tipo, inclusión social, inclusión económica, inclusión financiera. Entonces, es un conjunto de políticas públicas que permitiría, que posibilitaría, que aumentaría la probabilidad y reduciría el tiempo para que el crecimiento genere más desarrollo humano. En el lado derecho, ¿no? de la gráfica, ¿cuáles son las condiciones para que el desarrollo humano, es decir, ya una población con altos niveles de productividad, ese mayor desarrollo ayude a mejorar el crecimiento económico? Bueno, para eso se requiere que haya condiciones especiales para la inversión privada, porque no basta tener una mano de obra calificada en un país, se necesita condiciones de atracción a la inversión privada, como son la estabilidad macroeconómica, son las reglas claras, estables y previsibles, como es la seguridad jurídica, ¿no? Como es el que seamos competitivos para atraer inversión privada y haya competencia, y en general como es un clima favorable para los negocios, para la innovación también. Entonces son un conjunto de condiciones para que ese desarrollo humano traiga a su vez más crecimiento económico. ¿Cómo se introduce, una vez que hemos tenido claro esta doble relación entre crecimiento y desarrollo, qué rol juega
ha jugado o puede jugar el capítulo económico de la Constitución. Vamos a analizar 4 o 5 artículos importantes del capítulo económico de la Constitución en relación con estas condiciones para que el desarrollo humano se convierta en crecimiento. En primer lugar, el famoso artículo del rol subsidiario del Estado, tantas veces debatido y tan claramente cuestionado de manera directa, frontal, por los economistas de izquierda, ¿no? ¿Qué cosa dice este, este, eh, eh, este artículo, que es el artículo 60? Dice, solo por ley expresa el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, ¿no? Por razón del alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. Este artículo ha permitido o ha facilitado o ha impedido, vamos a decir mejor, que se creen nuevas empresas públicas. ¿No? ¿Hay algunas empresas públicas que existen todavía? Claro que sí, por eso existe un FONAFE, ¿no? Pero el artículo lo que ha impedido es la creación de nuevas empresas públicas. Lo que el artículo no ha impedido es que algunas empresas públicas puedan funcionar mal. Tal es el caso de Petroperú. Todos conocemos el problema de Petroperú y lo que pasó principalmente en la última década, década y media, porque no es un problema coyuntural, ¿no? Eh, pero así como este capítulo que existe en pocas constituciones de América Latina eh, eh, impide la creación de nuevas empresas públicas, lo que no podemos negar es que hay empresas públicas que funcionan bien y hay empresas públicas que funcionan mal, ¿no? Una empresa pública que funciona muy bien es el Banco Central de Reserva, que es una empresa pública financiera, es una empresa pública, ¿no? Una empresa pública meritocrática, con una autonomía impresionante de su directorio, respaldada por la misma Constitución, lo vamos a ver ahora, ¿no? Eh, eh, Luego, una empresa pública que funciona relativamente bien en cuanto a su rentabilidad, pero que tiene mucho que mejorar en cuanto a los servicios que presta al ciudadano, es el Banco de la Nación. El Banco de la Nación es una empresa rentable. Y yo he sido presidente de dicho banco y no estoy de acuerdo con que se diga que el Banco de la Nación es rentable porque tiene un monopolio para la captación de ciertos depósitos. Eso no es verdad. En el pasado, el Banco de la Nación tenía el monopolio de los recursos del Tesoro Público. Era el único banco recaudador y era el único banco que tenía los depósitos del Estado en sus cuentas, ¿no? Eso le generaba una rentabilidad, pero ninguna de esas dos condiciones existe hoy. Ni el Banco de la Nación tiene los recursos del Tesoro en sus cuentas. Hoy día existe la cuenta única del Tesoro, que es la CUT, que está en el Banco Central de Reserva, no está en el Banco de la Nación. Y en segundo lugar, el Banco de la Nación capta depósitos del sector privado en competencia con otros bancos en todo el país. Y el Banco de la Nación en los departamentos y provincias fuera de Lima es un banco que tiene una mayor confianza de sus ahorristas que otros bancos de la banca privada, ¿no? Entonces, el Banco de la Nación es una entidad económicamente rentable, que tiene mucho que mejorar, como he señalado, en temas de servicio al ciudadano. Y un mal ejemplo de una empresa que funciona mal es Petroperú. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que el Estado debe crear empresas públicas? No. Como dice el artículo, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. ¿Qué podría ser? Y lo pongo en condicional,
una alta conveniencia pública, interés público o conveniencia nacional. Tal vez siguiendo el modelo chileno, una empresa pública especializada en adquirir el oro de los pequeños mineros artesanales. Ya. O sea, no soy un experto en materia minera de ese campo, sí en materia fiscal minera, pero si se ah, evaluara que existiera la necesidad de crear una empresa para comprar el mineral a los pequeños mineros artesanales y ayudar a formalizarlos, los economistas liberales dirían no, porque el capítulo este de la Constitución impide que el Estado desarrolle actividad empresarial. La verdad es que el artículo no impide que el Estado desarrolle actividad empresarial, está clarito. O sea, uno puede crear una empresa pública autorizada por ley. Ahí está, puede realizar, ¿no? O sea, ¿hay alguna empresa del sector privado que se dedique a comprar oro? Bueno, hay algunas mineras, sí. Tal vez haya que frasear mejor el artículo, ¿no? Entonces, con esto yo quiero entrar a este punto. Yo no estoy de acuerdo con plantear sin sustento alguno una modificación del capítulo económico. Pero sí, caso por caso, es probable que algunos artículos del capítulo económico merezcan un mejor fraseo, una mejor redacción, ¿no? Es verdad que de lo que queremos, porque en esto coincide, de lo que queremos librarnos es que vuelva a crearse de manera amplia la banca de fomento, que haya un banco industrial, un banco minero, un banco agropecuario. O sea, eso mostró que eso fracasó en el pasado. Y no me quiero extender mucho, pero los bancos sectoriales por general no son muy rentables en el mundo porque no permite diversificar el crédito. Entonces, es un artículo que podría ser discutido, que podría ser mejorado para que no se impida la creación de alguna empresa que sí pueda ser requerida. Y también, y esto lo sé porque he sido presidente del banco, cuando el Banco de la Nación ha querido abrir depósitos a plazo, cuando el Banco de la Nación ha querido abrir cuentas de CTS, cuando el Banco de la Nación ha querido hacer préstamos a las personas en los lugares donde capta depósitos, los economistas liberales se oponen y se basan en este artículo de la Constitución. Entonces, en verdad, este artículo inhibe el crecimiento de ciertas empresas rentables como el Banco de la Nación. Por lo tanto, este artículo debe ser cuidadosamente modificado, creo yo. Vamos al otro artículo famosísimo, que es el artículo de los contratos ley, ¿no? El artículo dice, este es el artículo 62, mediante contratos ley el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente sin perjuicio de la protección a la que se refiere el párrafo precedente, que es si el propio contrato establece cláusulas de modificación, ¿no? La razón de este artículo es dar certidumbre, es dar estabilidad de reglas a proyectos que tienen una larga vida útil. Proyectos gasíferos, proyectos petroleros, proyectos mineros, industrias extractivas. Estos proyectos suelen tener duración de décadas. Cuando yo ingresé a trabajar al Banco Central en 1980 ya existían los yacimientos de Toquepala y Cuajone. Han pasado más de 60 años, no, 40 y tantos años, 46 años, y los yacimientos mineros de Toquepala y Cuajone siguen produciendo. Entonces, esos proyectos necesitan estabilidad de reglas, ¿no? En Bolivia no existía esa estabilidad de reglas, cambiaron las reglas y Bolivia ya se quedó sin gas por haber cambiado las reglas, porque no hay nueva inversión. Cuando las reglas se cambian para proyectos de larga maduración, la inversión se retrae. Entonces, este artículo, como está en la Constitución, ha sido necesario y ha sido útil. ¿Por qué hay rechazo a los contratos ley entonces? Y esto lo sé de primera mano lo que pasó. Hay rechazo porque
el artículo no sirvió para estabilizar reglas. El artículo sirvió en el pasado para estabilizar privilegios, ¿no? El artículo se usó, además, en proyectos con altos componentes de corrupción. Pero voy a referirme a la estabilización de privilegios. En los noventas no existía regalías mineras, no se había desarrollado el concepto en el Perú, ¿no? En los noventas, la minería tenía beneficios tributarios, tenía el beneficio por reinversión. Entonces, las empresas mineras firmaron estos contratos y ataron de manos al Estado para poder cobrarles regalías cuando las regalías se quebraron, se crearon. Ataron de manos al Estado cuando el beneficio por reinversión se acabó para todas las empresas del país, pero algunas empresas mineras, aduciendo que ese beneficio estaba en sus contratos, lo mantuvieron por un largo periodo. O sea, el artículo fue mal utilizado. En resumen, la estabilidad es buena, sí. La reducción de la incertidumbre es buena, sí. El artículo ha sido pésimamente mal utilizado, ¿no? Existe una ley que señala que cuando uno quiere estabilizar privilegios, esos privilegios deben estar taxativamente enumerados en el contrato de garantías. Eso nunca se hizo. Sin embargo, la corrupción hizo que se estabilizaran privilegios. ¿El artículo debe ser mejor fraseado? Sí. El artículo debe decir claramente que mediante contratos ley el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades, ¿no?, para estabilizar reglas. En ningún caso se pueden estabilizar privilegios. Paso al siguiente artículo para ir terminando. Las restricciones al gasto público. Esto es ampliamente conocido. Todos lo conocemos hoy día. Dice, los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear o aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su propio presupuesto. El Tribunal Constitucional interpretó que ahí donde dice que los congresistas no tienen iniciativa para aumentar gastos públicos, interpretó y dijo, no, sí la tienen. No tienen iniciativa para crear nuevos gastos en el presupuesto vigente, pero sí tienen iniciativa para crear nuevos gastos en los presupuestos de los años siguientes. Claramente una violación a la Constitución, claramente una violación a la Constitución del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, eh, 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 una cosa es la ley y otra cosa es la disposición a cumplir la ley, ¿no? Quiero añadir lo siguiente, no, y esta iniciativa de gasto que hoy el Tribunal Constitucional le permite a los congresistas, al Congreso, obviamente ha creado desestabilización fiscal, ¿no? Está incubando una crisis fiscal de la que hoy nos salvamos por los buenos precios de los minerales, ¿no? Luego dice, el Congreso no puede aprobar tributos con fines predeterminados, ok. Eh, 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 sobre este tema, dice, solo por ley expresa aprobada por 2/3 de los congresistas pueden establecerse selectivamente y temporalmente tratamiento tributario para zonas de determinada parte del país. Yo no sé si las zonas económicas especiales privadas se aprobaron con 2/3 de los congresistas o no. Si no ha sido así, se está violando la Constitución. Este artículo, el 83, es un artículo súper famoso, está en actual debate. Eh, 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 Quiero ir terminando ya para tener tiempo para las preguntas. Es el artículo que establece la autonomía del Banco Central de Reserva. Dice, el Banco Central de Reserva tiene autonomía dentro del marco de su ley orgánica. Dice que la finalidad del Banco Central, es preservar la estabilidad monetaria, es una única finalidad, regular la moneda, el crédito, administrar las reservas. Y aquí viene lo más importante, que está por primera vez en la Constitución del 93. El banco está prohibido de conceder financiamiento al erario, salvo, dice, la compra de bonos en el mercado secundario hasta un tope establecido en su ley orgánica. Este es el artículo potente, algunos economistas lo llaman la regla fiscal madre, porque impide al Banco Central otorgar financiamiento al fisco. Excelente que esté este artículo acá. Pero quiero detenerme unos breves minutos para señalar lo siguiente. Ah, es importante la Constitución, como acabamos de ver con el gasto público, la Constitución
que es muy importante, no es suficiente. Porque así como hay un tribunal constitucional que puede interpretar allí donde no hay lugar a interpretación, podría venir este tribunal u otro que interpreten el artículo de la prohibición del Banco Central de financiar al fisco. De hecho, el Banco Central, no voy a dar malas ideas aquí, pero existe, o sea, solamente puede comprar bonos en el mercado secundario. ¿Ya? Pero el tope, que es 5% de la base monetaria, se puede modificar porque el tope no está en la Constitución, sino está en su ley orgánica del Banco Central. Entonces, ahí hay una debilidad de la autonomía del Banco Central porque el Congreso podría modificar ese tope. Si no lo ha hecho es porque no se ha dado cuenta, ¿no? Además, han habido hasta 2 o 3 candidatos que han propuesto en esta campaña electoral que hay que usar las reservas internacionales, que no son recursos del fisco, ¿no? Y una forma de usar las reservas internacionales sería modificando el tope que está en la ley orgánica del banco. Este artículo debe mantenerse y quizás endurecerse para asegurar la autonomía del BCR. Con esto es todo lo que tenía que comentarles esta noche, ¿no? Ah, Cierro reiterando esta doble relación entre crecimiento y desarrollo y cierro reiterando que para que esta doble relación entre crecimiento y desarrollo humano se dé, se requiere un Estado que funcione, buenas políticas públicas y se requiere un marco constitucional adecuado para que pueda en determinadas condiciones atraer inversión privada, generar ese necesario crecimiento, esa atracción a la inversión privada, esa estabilidad de reglas. Gracias Mesías nuevamente por haberme sugerido este tema tan importante. No, Luis Alberto, en primer lugar te agradecemos por brillante exposición y la verdad que nos has clarificado muchos temas. En lo personal sabía algunos, pero sin embargo todo lo has profundizado en relación al conocimiento que hoy está generando bastante debate. En ese sentido, las dos partes de tu exposición han sido bastante esclarecedoras. Ahora, no sé qué tiempo tenemos contigo, Luis Alberto, porque tengo entendido que, que tienes que irte a una entrevista en un importante medio. No, Entonces, no estoy sé. con tiempo hasta las 9:20, 9:25. Tengo tiempo, no hay problema. Ah, ya, o sea que hasta las 9:30 te podemos tener. 9:25, digamos. Ya. A ver, entonces, aquellos que quieran hacer alguna consulta, por favor, háganlo. A través de José Ocampo. José, por favor, da las indicaciones, cómo pueden hacer llegar las preguntas para que Luis Alberto las pueda resolver. Entonces, mientras tanto eso ocurra, José, por favor, ayúdanos Sí, a manejar el tema. Y tú también, Rafael, por favor. Eh, yo voy a ver, muy interesante el tema del artículo 62 cuando dijiste de que ese artículo ha sido establecido para estabilidad de reglas y no estabilidad de privilegios. Eso muy poco se habla de ese tema, o sea que o se habla bastante muy, o sea que mucho sí está bien escrito entonces, solamente que ha sido mal interpretado y ha sido, ¿qué te digo?, distorsionado en todo caso este artículo de 62. Y hablando algo de gas de Bolivia, ¿podrías profundizarnos por qué ocurrió lo de Bolivia por no tener este artículo, por favor? sí, sí. Eh, eh, en Bolivia, cuando, no recuerdo si es en el primero o en el segundo gobierno de Evo Morales, am, no hay exactamente una estatización del gas. Lo que hay es una elevación importante de las regalías gasíferas, ¿no? Entonces, lo que pretendió el gobierno de Evo con la elevación de las regalías a las empresas de gas
era, ese es el término que se usa en la academia, capturar una mayor participación de las rentas del gas para el Estado. Eso lo hizo con la seguridad que las empresas de gas son negocios de alta inversión y de larga duración. Las empresas del gas, él tenía la seguridad que no se retirarían con esta alza de las regalías. Y en efecto eso ocurrió. Las empresas del gas no se retiraron, siguieron produciendo. La participación del Estado aumentó de manera importante, los ingresos del Estado crecieron de manera importante, fue un éxito de corto plazo para el gobierno de Evo, pero lo que ocurrió es que no hubo nueva inversión en nuevos proyectos gasíferos, porque la decisión de la nueva inversión sí tenía clara cuál era las tasas elevadas de las regalías gasíferas. Al no haber habido nueva inversión, el gas empieza a agotarse, ¿no? Lo que producían los campos gasíferos siguieron produciendo, se agotó el gas de esos campos y no entraron nuevos campos, nuevos campos de gas en No hubo más producción. exploración. No hubo ni nueva exploración ni nueva inversión en gas. Ok. Mira, José va a leer las preguntas que han llegado algunas. José, por favor, lee las preguntas que han llegado. Gracias por tu apoyo. José. Mientras José lee las preguntas, permíteme que ahora aproveche la oportunidad, porque a mí sí me gusta tomar notas, así que me gusta la lección. ¿Nos podrías profundizar ese famoso Q que está en el Banco Central de Reserva? Es decir, que tú sabes que cuando se crea el Banco de la Nación, fíjate cómo cuando se crea el Banco de la Nación, es porque los impuestos eran recogidos a través de los famosos recaudadores, que luego estos recaudadores le prestaban el dinero al Estado y era sus impuestos, les prestaban y todavía con intereses. Eso hacía el Banco Popular y otros bancos. Y luego en el año 60, Belaúnde, cuando crea el Banco de la Nación, les quita ese privilegio y es el Estado, a través del Banco de la Nación, que empieza a recolectar los impuestos. Pero ahora tú dices que eso está en el BCR, ya es un Q. Explícanos, por favor, profundiza esa parte. Y esa es una historia bien interesante. Efectivamente, el Banco de la Nación lo crea Belaúnde y al crearlo le arrebata un poder a la banca privada que, como has contado bien, era la que recaudaba y la que se quedaba durante muchos días con el dinero del tesoro y lo que tú acabas de señalar, si yo no lo conocía, que usaban esa plata para prestarle dinero al propio tesoro, ¿no? Entonces el Banco de la Nación nace como un banco recaudador, nace como un agente financiero del Estado. Es una reforma importante, ¿no? Con el paso del tiempo, y ya empezamos a hablar de los noventas, esto ya cuando yo llego a la SUNAT, el Banco de la Nación era el único que recaudaba impuestos, ¿no? Y habían enormes colas, y con el Banco de la Nación ocurría lo mismo, empezó a ocurrir lo mismo que había ocurrido con la banca privada en el pasado. El Banco de la Nación se demoraba en transferir el dinero de su propia liquidez a las cuentas del Tesoro Público que estaba en el propio banco, ¿no? Entonces, lo que hicimos en los noventas fue abrir la recaudación a toda la banca, pero en un concepto distinto, suscribiendo convenios con todos los bancos para abrir la recaudación, ¿no? Y dando plazos de 24 y 48 horas para transferir el dinero a las cuentas del Tesoro en el Banco de la Nación. Entonces la recaudación se abre a toda la banca no puede quedarse con los depósitos porque existían regulaciones claras en los convenios y había un sistema tecnológico que aseguraba que el dinero se transfería a las 24 y 48 horas.
Y durante mucho tiempo funciona así el sistema de recaudación a partir de los 90. Pero la plata dormía en el Banco de la Nación, ¿no? Dormía en el Banco de la Nación. Entonces lo que se crea, esto es en el año 2000, un poquito más adelante, es la cuenta única del Tesoro. La cuenta única del Tesoro. Y la cuenta única del Tesoro se crea en el Banco Central de Reserva. Entonces todos los depósitos, toda la recaudación que estaba en una cuenta del Tesoro en el Banco de la Nación se transfiere a una cuenta del Tesoro en el Banco Central de Reserva. Esa es la CUT, ¿no? Entonces, una cosa son los propios depósitos del banco y otra cosa son los depósitos del Tesoro en el banco, que son los depósitos de la recaudación. Esos depósitos de la recaudación, una vez que entran al Banco de la Nación, pasan automáticamente a la cuenta de el Tesoro en el Banco Central de Reserva. Y esto es con fines de un mejor control monetario también, porque eso permite al Banco Central de Reserva tener todos los instrumentos para regular la liquidez de la economía, ¿no? Eso es lo que, así es como funciona la cuenta única del Tesoro, la CUT. Entonces, esto hace que el banco de la Nación ya no pueda rentabilizar como si fuera un banco privado los fondos de la recaudación. La rentabilidad del Banco de la Nación no depende en absoluto de la recaudación de los recursos del Estado. La rentabilidad del Banco de la Nación depende fundamentalmente de su propio negocio bancario de captación de depósitos, del público. El Banco de la Nación puede captar depósitos del público, no en Lima, pero sí en los departamentos y provincias del país, particularmente en los departamentos y provincias del país donde no hay banca privada, ¿no? Donde no hay banca privada. Elizabeth, tú también en la historia debes conocer que el presidente Valentín Paniagua, cuando él quiso también abrir bancas del bancos de la nación donde no había banca privada y los Dasban se le fueron encima diciéndole que no podía hacerle competencia. Entonces Paniagua les dijo, bien, entonces, eh, pero ¿por qué ustedes no ponen entonces las agencias de ustedes? Le respondieron, no, presidente, ¿cómo vamos a poner si no es rentable? Si no es rentable. Entonces, ellos mismos decían, no sé si tú en ese entonces estabas en el Banco de la Nación, pero eso fue una anécdota muy interesante que siempre el presidente Paniagua nos comentaba. Es decir, que era el perro del hortelano, que no querían abrir agencias por baja rentabilidad, pero sin embargo se oponían cuando el Banco de la Nación quería abrirlas. Si no conocía esa anécdota, no estaba yo en ese momento en el banco. Yo he sido presidente del banco recién en el 2020. Y claro, Paniagua fue presidente en el 2000, pero ese criterio de tipo perro de hortelano de la banca privada existe. Eso sin duda, Mira, ¿no? este tema da para otra conversación en la que podemos hablar ya en el futuro, en otra conversación, si tú lo tienes a bien, sobre el fintech, sobre el tema de las billeteras digitales, sobre el tema la banca digital, sobre el tema del TAP, que ahora está abriendo el propio Banco Central de Reserva, y también lo que significa lo que es Págalo.pe. Entonces, a ver si eso un día también conversamos sobre la Cámara de Compensación Electrónica, que muy poco se conoce, el tema del SWIFT también, que ahora también es importante que a nivel internacional para las transferencias también como que está quedando de lado, porque entre países ya, por ejemplo, están evitando que tengan eso. Le voy a pasar a José para que lea la pregunta, mi estimado Luis Alberto. Adelante, José, por favor. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Brian Guaita hace la siguiente intervención. Menciona lo siguiente: evaluando la solicitud bajo el marco estricto del artículo 84 de la Constitución del 93, ¿cómo debe proceder legalmente el BCR? Ok, gracias por la pregunta.
Espero haberla captado correctamente. Imagino que es una solicitud de financiamiento de fondos por parte del fisco o tal vez una solicitud de uso de reservas internacionales por parte del fisco, ¿no? Esto me permite señalar lo siguiente. Una cosa es la autonomía que establece una norma legal, como la Constitución, que es una autonomía de tipo legal, y otra es la autonomía que ejerce de manera efectiva el directorio, en este caso el Banco Central de Reserva. Por ejemplo, en la Constitución venezolana existe un artículo que impide al Banco Central de Venezuela financiar déficits fiscales, así dice el artículo. El Banco Central de Venezuela no puede financiar déficits fiscales. Bueno, los abogados y los burócratas en general han encontrado la forma de que el Banco Central de Venezuela financie déficits fiscales. O sea, las formas de saltarse la autonomía legal existen formas, ¿no? Entonces, por lo tanto, es importante tanto la autonomía legal como la autonomía que el propio directorio quiera defender. Entonces, vamos a, digamos, proponer una visión de futuro dentro de muy pocos meses, quizás, ¿no? Imaginemos que haya una solicitud para retirar reservas internacionales y convertirlas a soles y entregarlas al Tesoro Público. Si el directorio no tiene una posición firme, pueden encontrar una forma para retirar reservas, por más que la Constitución lo prohíba. Entonces, es bien importante la integridad y la capacidad de oposición de los directores para defender defender el cumplimiento de lo que dice la Constitución, ¿no? Es bien importante. Bien, tenemos otra intervención de Carlos Malqui. ¿Considera que el capítulo económico de la Constitución favorece más a las grandes empresas que a las pequeñas y medianas empresas del país? Ah, no hay un vínculo estricto entre lo que señala el capítulo económico de la Constitución y, digamos, un favorecimiento a determinado segmento. Es verdad que cuando se firma un contrato para un proyecto minero, gasífero o petrolero, es verdad que ese contrato en el Perú y en otras partes del mundo, yo he analizado casos de inversiones mineras en Ecuador, en Panamá, en Bolivia, en donde existen contratos, ¿no? Es verdad que ese artículo existe allí para proteger la inversión grande, ¿no? De eso no hay ninguna duda. Eh, Porque es un instrumento para proteger grandes inversiones. ¿Eso lo hace un mal instrumento? No lo creo. La prohibición de que el Banco Central financie al fisco. Yo creo que aquí nos hace falta bastante espíritu por educar y por capacitar. Hemos visto cuando el presidente del Banco Central ha ido al Congreso, los congresistas le han demandado cumplimientos de reducción de pobreza, de reducción de desigualdad, de reducción de la informalidad, y eso, digamos, ha mostrado que no hay un entendimiento de cuál es la función del Banco Central, que es preservar la estabilidad monetaria, como lo dice el como lo dice la Constitución.
ese artículo ha permitido que Perú tenga una inflación baja, tan igual como los países desarrollados, ¿no? La inflación baja no es que beneficia a las grandes empresas. La inflación baja sí beneficia a todas las empresas, por supuesto, pero beneficia a los más pobres, porque cuando hay inflación, lo primero que se afecta son los ingresos reales de las personas de menores ingresos. No se afectan los ingresos de las personas que ganan más, que tienen formas de defenderse. Entonces, el evitar que el Banco Central financie al fisco es un mecanismo de protección para toda la sociedad, para los grandes, para los medianos y particularmente para los pequeños, ¿no? Entonces, me he referido a dos artículos del capítulo económico y uno no podría, digamos, decir, no, este es un capítulo para favorecer a los grandes empresarios o a las personas de altos ingresos. No, no, no lo considero así. Bien. Gabriel Torres tiene aquí una apreciación y una pregunta probablemente un tanto técnica y dice lo siguiente. El BCR utiliza la tasa de referencia basándose en la inflación general, pero también observa de cerca la inflación sin alimentos y energía, SAE. ¿Por qué la inflación SAE es mejor termómetro para medir la efectividad real de las decisiones del BCR que la inflación total? Sí, gracias por tu pregunta. En efecto, es bastante técnica la pregunta. Yo he sido director del banco en el periodo 2011-2016, pero también hice toda mi carrera en el Banco Central desde que yo egresé, desde el octavo ciclo de economía, de donde estudié en la Universidad Católica, ¿no? Eh, eh, los bancos centrales modernos usan la tasa de interés de referencia como instrumento fundamental de su política monetaria, ¿no? Esto me permite un poco también debatir el tema de que la ubicación de dónde está esa tasa que el banco, la tasa de referencia para todo el país, la ubica siempre o en términos generales por encima de la inflación. Eso es lo que hacen todos los bancos centrales, ¿no? Por encima de la inflación, ¿no? No la ubica debajo de la inflación porque sería una tasa de interés negativa, ¿no? Hay momentos, como está pasando ahora, que la inflación se va para arriba porque sube el precio del petróleo y se va a más de $100. Y eso impacta y ha impactado directamente en el precio de los combustibles. Por lo tanto, la inflación en el periodo enero-abril ha sido de 4%. Si el Banco Central reaccionara a esa inflación alta, el Banco Central tendría que subir su tasa de interés de 4,25, que está ligeramente encima del 4, la tendría que subir a 6, abruptamente. Y los bancos centrales no pueden hacer eso, porque lo que ha subido es la inflación de los combustibles, que es una inflación volátil que está atada al petróleo. Por eso es que los bancos centrales miran la inflación, sí, pero también miran esa inflación que no tenga los combustibles. Y en algunos casos que no tenga los alimentos, porque en el caso de los alimentos, como ha ocurrido en el pasado, se triplica el precio del limón porque hay una sequía y la inflación se va para arriba. Entonces, excluyen los combustibles y excluyen los alimentos para mirar una inflación más permanente, más de demanda, que se dice. Entonces, miran la inflación total, pero miran también la inflación sin alimentos y energía, que es una inflación más estable para fijar una tasa de interés más estable. No se trata de subir o bajar las tasas de intereses respondiendo permanentemente o respondiendo a las volatilidades que pueden haber, como las que he explicado. Excelente. Precisamente Piero Coronado tiene un comentario también, ¿no? Y se relaciona mucho con lo que acaba de comentar, ¿no? Y su comentario es el siguiente. En el marco del artículo 60 de la Constitución del 93, que regula la participación del Estado en la actividad empresarial, ¿por qué Petroperú no fue privatizada durante las reformas económicas de los 90?
¿Y qué consecuencias ha tenido esa decisión en su desempeño actual? Bueno, esa pregunta, gracias por la pregunta, tiene una parte legal y tiene una parte más económica, ¿no? Tiene una parte política también. Cuando se inicia el gobierno de Fujimori y y ocurre lo del golpe y luego viene la aprobación de la Constitución del 93 por el Consejo, el Congreso, el CCD era, ¿no? El Congreso Constituyente Democrático, creo. Se inicia una ola de privatizaciones, ¿no? Am, pero esa ola de privatizaciones en algún momento se detuvo, ¿no? Eh, eh, Ocurrieron los eventos de Arequipa con el intento de privatización de unas empresas eléctricas. Egasa era una, ¿no? Entonces las privatizaciones se interrumpieron, ¿no? Incluso el Banco de la Nación iba a ser privatizado. Hubo un largo debate sobre la privatización del Banco de la Nación, eh, eh, y hubieron muy buenos defensores de que el banco no se privatizara. Entonces, y lo mismo ocurrió con Petroperú. Petroperú no se privatizó, ¿no? Entonces, es como que se encontró un equilibrio entre lo que manda la Constitución y el rol subsidiario y un conjunto de empresas públicas que no se llegaron a privatizar y no se les tocó. Pero también, digamos, se les impidió su crecimiento. Ahí está el debate de impedir el crecimiento de estas empresas. Se impidió que el Banco de la Nación creciera, lo acaba de contar la anécdota de Mesías, pero se impidió, al banco se le ha impedido desarrollar instrumentos financieros. El banco paga salarios a todo el sector público, pero el banco no le puede ofrecer buenos productos financieros a los trabajadores públicos. Hay una discriminación contra el trabajador público. El trabajador público no puede abrir una cuenta a plazos en el Banco de la Nación, por ejemplo, ¿no? Y digamos, ahí la ortodoxia en extremo se impone porque dice, no, por el rol subsidiario tú no puedes hacer actividad empresarial. Es una empresa que existe, pero se usa el artículo del rol subsidiario para impedirle crecer, ¿no? Por la misma razón, todas las utilidades del banco, el 100% se transfieren todos los años al Tesoro. Al banco no se le permite crecer, ¿no? El caso de Petroperú es diferente, porque Petroperú está en un sector de alto riesgo, ¿no? Y Petroperú no ha tenido buenos directorios. Y Petroperú tomó decisiones equivocadas con el sobredimensionamiento y se dice corrupción de la construcción de la refinería, ¿no? Entonces, Petroperú es una historia de muchos errores consecutivos, ¿no? Eh, eh, entonces son dos situaciones distintas, ambas amparadas en la Constitución, ¿no? Por ejemplo, a Petroperú no se le ha permitido hacer nueva exploración porque el rol subsidiario lo impide, ¿no? Entonces, ¿puede Petroperú funcionar bien? Sí, puede funcionar bien si se le da, digamos, si se le designa directorios eficientes y estables para empezar, ¿no? Si se les permite racionalizar gastos, yo no he visto la planilla de Petroperú, no sé si efectivamente hay los privilegios que se dicen, pero Petroperú, bueno, hoy día ya la cosa es muy complicada, ¿no? Petroperú puede ser reordenada, sí, pero hay una cuestión inevitable. La deuda por la refinería, Petroperú no la va a poder pagar. Entonces, y si se decidiera que Petroperú se vende al sector privado, Petroperú se va a vender sin deuda. Porque no va a haber empresa del sector privado que quiera comprar una empresa con esa deuda. O sea, la deuda ya por los peruanos podemos considerarla como que ya, como está ocurriendo, la deuda la va a pagar el MEF con recursos de los impuestos. Ya es un costo hundido. Excelente. Muy bien. Javier Rospigliosi, dicho sea de paso, es la última intervención.
Javier Rospigliosi tiene las siguientes preguntas. ¿Por qué el nivel de pobreza monetaria aumentó considerablemente luego de la pandemia? Y ahora, casi 6 años después, no llegamos a los niveles prepandemia. ¿Será que quienes salen del nivel de pobreza siguen siendo precarios económicamente? ¿Cómo la situación en otros países de la región ha cambiado? Sí, gracias por la pregunta. Este es un tema también, como dice Mesías, para tratarlo largamente en otra, en otra presentación, ¿no? Pero respondo brevemente. Hay un gráfico que yo vi hace poquito con ocasión de la publicación de las tasas de pobreza del año 2025, un gráfico bien impresionante. Si nosotros comparamos los datos prepandemia con los datos actuales, el número de pobres rurales ha disminuido en los últimos 6 años. El número de pobres rurales. O sea, hoy día hay menos pobres rurales que hace 6 años. En cambio, el número de pobres urbanos se ha duplicado. Se ha duplicado el número de pobres rurales. Ha pasado como de 4 a 8 millones el número de pobres rurales. Urbanos, perdón, urbanos. Entonces, lo que estamos hablando de pobreza monetaria con todas sus limitaciones, por eso digo que esto da para, o sea, hablando exclusivamente de pobreza monetaria, los datos muestran una disminución en la pobreza rural y un aumento en la pobreza urbana, ¿no? ¿Por qué esa pobreza urbana crece en la pandemia? Bueno, por caída de por aumento del desempleo, eh, 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 por caída de los ingresos reales, eh, eh, por el impacto propio de la pandemia, ¿no? Por el impacto propio de la pandemia. Eh, los bonos no fueron temporales, no mitigaron la caída de ingresos reales. Y de ahí en adelante no nos hemos podido recuperar porque no se han diseñado programas particulares para reducir la pobreza urbana. Los programas sociales todos están destinados básicamente a reducir la pobreza rural, ¿no? El programa Juntos es un programa para madres en pobreza en sectores rurales y Pensión 65 es un programa para adultos mayores en sectores rurales, ¿no? ¿Esos programas pueden haber ayudado a reducir la pobreza? Sí. Richard Webb acaba de presentar un libro y habla de cómo efectivamente tiene información de que la pobreza rural se habría reducido, ¿no? Entonces, es como que hay que desarrollar nuevas formas de enfocar la pobreza y de reducirla. Me refiero exclusivamente a la pobreza monetaria, no a las mediciones de pobreza multidimensional y tampoco a ese gran sector de personas vulnerables que están, digamos, que con cualquier evento como pandemia, fenómeno del niño, terremoto o lo que fuera, recesión, podrían caer en la pobreza porque son personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Bien, ¿Sí? ¿No hay más preguntas? sí, fueron todas las preguntas que hicieron dentro del chat. Ok. Luis Alberto, no sé si quisieras profundizar algo. Ah, no quisiera profundizar, digamos, en algún tema en particular. Eh, Básicamente, agradecer tu iniciativa de tratar este tema. Me ha parecido muy interesante. Ah, me ha permitido documentarme en este famoso debate entre crecimiento y desarrollo, que no es un debate nuevo. Como está en la presentación, hay un economista del Banco Central, Fernando Vázquez, que le hizo artículo en la revista Moneda del Banco Central, que ha escrito sobre esta doble relación entre crecimiento y desarrollo humano. Y lo que sí falta es que esto se lleve a un debate mayor, ¿no? Porque eh, eh,
es de enorme importancia, ¿no? Y su vínculo con la Constitución del 93 y cómo la Constitución y el capítulo económico pueden ayudar y cómo tampoco han ayudado, ¿no? O sea, eso me ha permitido revisar varias anécdotas que las he podido vivir personalmente, ¿no? Entonces, gracias nuevamente por tu invitación. No, gracias Luis Alberto. Sin lugar a dudas, esta ponencia tuya deriva en muchas más conversaciones, como por ejemplo, como bien lo has expresado, entre la diferencia entre pobreza monetaria y pobreza multidimensional, donde fíjate que yo considero que en lugar de estar viéndolo de manera tangencial, si bien es cierto que el Perú está sobrediagnosticado, pero fíjate que en ese sobrediagnóstico no se están identificando las causas, las raíces de las causas de la pobreza. Simplemente, por ejemplo, el tema de la pobreza es un tema hay mucha corresponsabilidad entre los diversos niveles de gobierno, nacional, regional y municipal, la empresa privada también y la sociedad civil en su conjunto, y eso no lo estamos identificando. Es decir, no sé si tú conoces algo, por ejemplo, de las causas reales que identifican las variables, que te digo, intervinientes, los que buscan que producen originan la pobreza, eso sería interesante también identificarlas. Y una vez que identificamos esas causas, ya ir de frente a ver el tema de cómo se soluciona. Por ejemplo, como tú dijiste, el Banco de la Nación, cuando se vio que, oye, hay que hacer este cambio, ¿por qué? Porque se identificó la causa en su real dimensión. Por ejemplo, en los gobiernos regionales, municipales, como tú bien lo has expresado, el tema relacionado con la pobreza lo maneja el MIDIS, los programas sociales, y los municipios que manejan el tema también del saneamiento de los proyectos, y eso lo financia el Ministerio de Vivienda y Construcción. Por lo tanto, todos esos temas que yo creo que deberíamos de hacer un gran esfuerzo también como Estado, y como también hemos conversado en otras oportunidades, yo siempre he dicho que hay que hacer que el Perú esté presente, ¿no? Que el Estado esté presente. En otras palabras, hacer que el Perú funcione. Y para eso hay muchas tareas que hay que realizar. Yo en lo personal, Luis Alberto, te agradezco muchísimo. Saludo a todos los que han hecho las preguntas y también, por supuesto, a los que no han hecho las preguntas. Vamos a institucionalizar, a ver si nos metemos a una disciplina férrea y por supuesto de acuerdo a la disponibilidad de todos, a ver si instauramos que todos los jueves a esta hora diversos temas. Voy a conversar con los directivos de la red de buen gobierno con la salvencia que esto no es del partido de buen gobierno, ojo. El partido de buen gobierno de Jorge Nieto apareció después que se fundó y se creó la red de buen gobierno. Es importante que se sepa que la red de buen gobierno surgió con Rafael Vázquez, que fue un becario del NDI, y ahí les piden una propuesta y él presentó esta propuesta de hacer la red de buen gobierno. Por lo tanto, surgió bajo una experiencia del Partido Demócrata de Estados Unidos. O sea que surgió mucho antes del partido de Jorge Nieto. Por lo tanto, vamos a hacer el esfuerzo. Voy a conversar yo como también director de la red de buen gobierno para ver si lo establecemos como una charlas de todos los jueves, porque nos han pedido, Luis Alberto, tanto nuestros amigos militantes del Partido Morado, pero la gente en general nos han pedido que por favor toquemos estos temas y hay que hacerlo. Muchas gracias, Luis Alberto, por tu disposición. Éxitos en la entrevista que vas a tener dentro de unos minutos. Gracias a todos. Buenas noches. Que Dios les bendiga. Chao, Gracias por gracias, participar. chao, chao. Hola, te saludamos desde la red Buen Gobierno. Somos una organización que se rige bajo los principios de la democracia y el nacionalismo. Trabajamos en cooperación con instituciones a nivel mundial, contribuyendo con mecanismos y herramientas para guiar el buen gobierno. Promovemos la investigación y el intercambio de experiencias exitosas. Cooperamos con asistencia técnica hacia la sociedad civil, los partidos políticos, las instituciones públicas y privadas por medio de alianzas con fines comunes. Trabajamos para forjar un buen gobierno, para que las administraciones generen planificación, estrategia, eficacia, eficiencia, equidad e inclusión
con participación ciudadana, con honestidad y austeridad en el Estado. Con políticas que generen confianza y satisfacción de la ciudadanía, que tengan capacidad de negociación política, usando herramientas claras y transparentes para la ejecución de programas de gobierno, de manera ágil, simple, técnica y profesional. Un buen gobierno tiene la capacidad de invertir eficientemente los recursos, genera el cambio positivo, respeto por la legalidad y el medio ambiente. Desarrolla la digitalización y la innovación, para que los gobiernos actúen con visión hacia el futuro y generen responsabilidades compartidas con los ciudadanos. Desarrollamos investigaciones, cursos y capacitaciones para el aprendizaje de nuevas herramientas, para mejorar el desarrollo de las funciones del buen gobierno. Síguenos en nuestra página web y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro canal del YouTube.